mundo. Bien, y les contamos que el Estado Islámico ha liberado más de 200 yazidíes cautivos en el norte de Irak. Veamos. Los terroristas del Estado Islámico han liberado a 216 yazidíes, entre mujeres, niños, ancianos y enfermos que estaban retenidos en el norte de Irak. En este grupo también incluyeron a 2 cristianos. Los rehenes vivían en la zona de Sinjar cuando fueron capturados por los insurgentes en agosto del año pasado. Estas personas fueron rehenes del criminal Daesh. Hacemos un llamado para la liberación de nuestras áreas. Queremos volver hasta allá. También pedimos la protección para esta zona con el fin de evitar cualquier futuro genocidio contra los yazidíes. Esta es nuestra exigencia para el mundo, el gobierno central y el gobierno del Kurdistán. El ministro de Defensa Khaled al-Obeidi ha asegurado que miles de iraquíes se ofrecieron como voluntarios para integrar las milicias musulmanas chiíes que combatirán a los insurgentes del autodenominado Estado Islámico. Son un total de 11.000 personas de Bagdad, Diyala, Salahuddin, Kirkuk, Nínive y Anbar. La miseria y destrucción en la que ha quedado el campo de refugiados de Yarmouk es responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad en Siria, según ha señalado Ahmad Magdalani, enviado del presidente palestino a Yarmouk. Siria debe mantener la seguridad, estabilidad y protección de los ciudadanos, ya sean palestinos o sirios. La responsabilidad está en manos de su gobierno y cualquier decisión que tome tendrá el apoyo de los líderes palestinos. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo desde Moscú que Occidente y la oposición siria están más cerca de conversar con el presidente Bashar al-Assad. El diplomático aseguró que esto significa un cambio de tono y que al final es mejor tarde que nunca. En el caso del Estado Islámico, yo creo pues que también ha sido duramente golpeado, y lo estamos comentando, ¿no? En el cual están en ciudades en las cuales están rodeadas por la coalición, por el ejército de Irak, y donde no hay alimentos, no hay medicinas. Ellos mismos están golpeados por toda esta situación de tantos meses, así que yo creo que han hecho bien al liberar a esas personas, ¿no? Sí, no porque pretendieran hacer el bien tratándose del así llamado Estado Islámico, dado sus antecedentes, podemos descartar que se haya tratado de un gesto humanitario. No es gente que tuviera recursos, porque de otra manera uno podría especular que se pagó rescate por ellos, pero hay que tener en cuenta que esta es gente que no es originaria de las zonas en donde estaba detenida, que fue llevada ahí por el Estado Islámico, o sea, era gente que había sido secuestrada. Entonces es gente que en tanto eran tus prisioneros, tenías que alimentarlos, y en un contexto en el cual estás cercado y por ende no llegan alimentos, era o darles muerte, cosa que hacen habitualmente en casos como este, claro, o liberarlos, y parece ser esa la motivación por la que los liberaron. No querían hacerse cargo de ellos, porque además eran básicamente ancianos, niños, sus madres, claro, pues, no eran hombres en edad de combatir, que ahí sí probablemente no hubieran parado mientes en el daño que se les pudiera infligir a ellos. Pero cosa que no creo que hagan tampoco con Yarmouk, por ejemplo, teniendo mucho más, 18.000 por lo menos de personas, pero por lo menos que permitan que la salida de los ancianos, de los niños, muchísima gente inocente que debe estar dentro, ¿no? Es que, a ver, la gente huye del Estado Islámico que ha ingresado a Yarmouk por el sur, al campamento de refugiados. Entonces, pero ¿hacia dónde huyen? Este, oeste y norte están bajo control del gobierno sirio, que tiene cercado el campamento para evitar que salgan de ahí células armadas, y también evita que entren alimentos. Entonces la gente no tiene dónde huir. Es como el caso de Gaza el año pasado.
Muy bien, nosotros ahora vamos con otras informaciones. En España se detuvo a 11 personas bajo la sospecha de que eran parte de una célula islamista que planeaba un ataque en la región nororiental de Cataluña. Según informó un portavoz de la policía, las redadas realizadas hoy han sido en 17 propiedades y han participado cerca de 360 policías. Las detenciones fueron en la ciudad de Terrassa, Sabadell, Sant Quirze de Valls, Barcelona. En su esfuerzo para detener la radicalización de los jóvenes musulmanes, este año España ha arrestado más de 30 personas por sus vínculos con organizaciones terroristas de Medio Oriente. Bien, y en las últimas 24 horas, 2 soldados ucranianos fueron asesinados, según el canciller de ese país. La crisis ucraniana está en un punto muerto luego del acuerdo de Minsk, alcanzado en febrero con el Cuarteto de Normandía. La violencia se ha reducido, pero el alto al fuego aún no se respeta al 100%. Según el canciller ucraniano Pavlo Klimkin, en las últimas 24 horas, 2 militares murieron y otros 4 resultaron heridos en la zona de conflicto en el oriente de ese país. Según el portavoz de las Fuerzas Armadas, los rebeldes separatistas dispararon morteros y proyectiles en más de 10 ocasiones cerca de la ciudad portuaria de Mariupol, que todavía está en poder del gobierno. Desde que estalló la crisis en abril del año pasado, más de 6.000 civiles, rebeldes y soldados han muerto, mientras que Rusia ha sido acusada de armar a los separatistas y Occidente ha castigado a Moscú por su posición en el conflicto generado tras la caída de Viktor Yanukovych. Tal como lo dijo Pablo en este informe, en punto muerto está lo de Ucrania, ¿no? Con el tema de Minsk, prácticamente ahora han muerto sus soldados. ¿Qué va a pasar ahí? El acuerdo era, primero hay un cese al fuego y luego se repliega el armamento pesado de la línea del frente. Okay. El tema es que la línea del frente se ha estabilizado en el este del país, pero las fuerzas leales a Moscú habían avanzado en la etapa final de la última confrontación hacia la ciudad de Mariupol, y ahí es donde no queda claro cuál es la línea del frente. Entonces, claro, lo que dice el gobierno es, antes de decidir, porque hay que retirar el armamento pesado un determinado número de kilómetros respecto a la línea del frente, pero dicen, primero tiene que haber un cese al fuego y segundo tiene que estar clara cuál es la línea del frente. La línea del frente en principio estaba definida por los acuerdos previos en Minsk, pero en todo caso el cese al fuego no se ha producido y el gobierno dice no estamos obligados a retirar el armamento pesado mientras no haya un cese al fuego y mientras la otra parte no inicie el retiro a su vez de su propio armamento pesado. Muy bien, y ahora vamos a comentarles que una orquesta de Canadá despidió a la pianista ucraniana Valentina Lisitsa por su dura oposición al gobierno de Kiev y a la guerra desatada en el oriente de su país. Veamos. La Orquesta Sinfónica de Toronto ha buscado un reemplazo a la pianista ucraniana Valentina Lisitsa. La razón no ha sido por falta de habilidades o talento, sino por sus opiniones políticas. Yo siempre separo la música de la política e intento mantener una enorme distancia entre estas dos. Nunca pensé que mi música iba a ser silenciada. Estaba a punto de tocar los conciertos de Rachmaninoff con orquesta. No iba a ser política. A través de su cuenta de Facebook, la artista de etnia ucraniana explicó que lleva una especie de doble vida, de pianista celebridad y de ser humano común y corriente, hija, madre y esposa, señalando que no ha sido ajena a ver cómo su país ha sufrido debido al conflicto entre Kiev y los separatistas del oriente de Ucrania. Utilizando su cuenta de Twitter, Lisitsa ha traducido historias que, según dice, no se leen en esta parte del mundo, entre ellas testimonios de las diversas atrocidades cometidas en guerra. Todo bajo el nombre de Nedo Ukrainka, que podría ser traducido como subucraniano, una frase despectiva utilizada por el primer ministro Arseniy Yatsenyuk. Lisitsa incluso relata que una de sus hazañas fue desenmascarar la verdadera ideología de una militar ucraniana elogiada en la revista de moda francesa Elle, y que, asegura, era abiertamente neonazi, antisemita y se jactaba de matar civiles por diversión.
Por todo ello, la Orquesta Sinfónica de Toronto decidió que no se presentara este 8 y 9 con el concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninoff. Incluso con la intención de que no dijera nada, le pagaron por actuaciones que no ha ofrecido y aseguraron que ya habían encontrado a su reemplazo. El presidente de la Sinfónica, Jeff Melanson, señaló al diario Toronto Star que los provocativos comentarios de Lisitsa habían ensombrecido las actuaciones, mientras que el público en redes le ha expresado todo su apoyo con el hashtag #LetValentinaPlay o dejen tocar a Valentina. Otros, en cambio, le dicen que vaya a Rusia con su dictador. Pero este caso pone una vez más sobre la mesa de debate la relación entre la política, el arte y la libertad de expresión. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con la participación de Irán en el conflicto de Yemen. Envía barcos para apoyar a los rebeldes hutíes. Volvemos.